hidrostática, etcétera, etcétera, etcétera. Como el movimiento se demuestra andando, pues vamos a ver, estamos en un cuarto, tema 10. Estamos aquí. Vale, pues tiempo. Hemos encontrado en el laboratorio un líquido de densidad desconocida. Esto es un problema, ¿no? Sí. Desconocida. Hemos encontrado en el laboratorio un líquido de densidad desconocida. Para determinar su densidad, hemos tomado un tubo en U con agua, ¿vale? Y hemos rellenado con agua, hemos echado por uno de los lados el líquido y hemos obtenido el siguiente resultado. Tengo el tubo en U. Tengo el tubo en U, he echado agua y, pues mira, al final resulta que esto está aquí, esto está aquí y esto está aquí, por ejemplo. En esta parte tengo el agua, esto es agua. Y el líquido de densidad desconocida está aquí. Cojo con una regla y miro esta altura del agua, y esto que son 3,5 centímetros, y esta altura, que es la altura del líquido de densidad desconocida, es de 4 centímetros. ¿Vale? Sabiendo que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, ¿cuál es la densidad del líquido? Podéis empezar. El último día hicimos algo parecido. ¿Cuál es la densidad del líquido? A ver si os sale. Solución 0,875. Esa es la solución, porque quiero ver si os sale. En casa lo podéis hacer también. Deberíais hacerlo. También. En este espacio que me queda aquí, en este espacio que me queda aquí, se puede resolver el problema. No hace falta más. En este espacio que me queda aquí, se puede resolver el problema. ¿Me sale? Fácil. Está chupado. Más fácil no puede ser.
A ver, ¿a alguien más le sale? ¿A nadie? A ver, principio fundamental de la hidrostática. Vamos a ver si... ¿Te has quedado sin batería? No, ¿qué pasa? Ah, vale. Principio fundamental de la hidrostática. Todos los puntos que están a la misma altura están a la misma presión. Entonces, este punto y este punto están a la misma presión. Esto es A y este es B. ¿Cuál es la presión en A? Densidad por G por altura. Densidad del líquido por G por altura del líquido. ¿Cuál es la presión en B? En este caso, lo que tiene encima es una columna de agua. Densidad del agua por G por altura del agua. De acuerdo con el principio fundamental de la hidrostática, estos dos son iguales. Es decir, densidad del líquido por G por altura del líquido igual a densidad del agua por G por altura del agua. La altura del agua, 3,5 centímetros. La altura del líquido, 4. G y G se me va. Con lo cual, puedo despejar de aquí, densidad del líquido es igual a densidad del agua por altura del agua partido por altura del líquido. Como además se trata de un cociente, me da igual en qué unidades esté, siempre y cuando estén los dos en las mismas. O uno en metros y otro en centímetros, evidentemente no. Pero si están los dos en centímetros, el resultado es exactamente el mismo que si están los dos en metros, los dos en milímetros, los dos en kilómetros o los dos en años luz. Podéis poner esta altura si queréis en años luz, pero no resulta práctico. Entonces, pues directamente, densidad del agua, 1 gramo por mililitro, altura del agua, 3,5, altura del líquido este, 4,5. 3,5 por 4,5, 0,875, que como esto está en gramos por mililitro, pues esto también. Porque estos son centímetros partido por centímetro y se me va. Con lo cual, lo que me queda son gramos por mililitro. Ya está. ¿Veis cómo en el espacio que tenía lo podía hacer? Ya está. Tan sencillo como eso. ¿Vale? Principio fundamental de la hidráulica. Todos los puntos que están a una misma altura, cuando se trata de puntos que están dentro de fluidos, están a la misma presión. Y esto lo puedo utilizar para determinar de forma sencilla la densidad del líquido, teniendo en cuenta la diferencia de altura. ¿Vale? Esto es el principio de funcionamiento de un tipo de manómetros que se utilizan cuando tengo que medir presiones muy pequeñitas, pues por ejemplo, ¿qué te voy a decir? En hornos industriales. Se trata de unos tubos en U que están rellenos de agua y por un extremo, lo que se hace es por este extremo, por ejemplo, poner un tubo. Y ese tubo va al sitio donde yo quiero medir la presión. Entonces, la presión que se ejerce lo que hace es subir la columna de agua. Y entonces se mide la altura, la diferencia de altura. Y esa es la presión que tengo ahí. Y normalmente incluso se mide en milímetros columna de agua. Se mide en milímetros columna de agua. Se utiliza este tipo de dispositivos. Un tubo bueno, muy sencillo. Vale, voy a abrir esto para seguir. Creo que tenemos que hablar ahora de la presión atmosférica y del experimento de Torricelli. Vamos, hermoso. Vale. Estábamos aquí, lo que hemos hecho ha sido una aplicación, de hecho, este es el ejemplo resuelto que viene en el libro, me he inventado yo los datos y hemos calculado la densidad del líquido desconocido. Ayer hacíamos también como ejemplo este del hospital, del suelo, a qué altura tengo que poner una bolsa de suelo para vencer la presión sanguínea y poder y hacer que el suelo entre en la sangre, si no, no entra. Vale, efectivamente, tenemos que hablar de la presión atmosférica. Vale. Decimos que, presión es fuerza partido por superficie
siempre que estamos sumergidos o dentro de un fluido, habíamos demostrado que la presión a una determinada profundidad dentro de ese fluido es igual a densidad por G, la aceleración de la gravedad, en el caso de la Tierra 9,8, si estuviéramos en otro sitio, pues la que sea, la que corresponda, por la altura, la profundidad, la altura de la columna del fluido que tenemos encima. Bueno, pues los fluidos son tanto líquidos como gases. Nosotros, ahora mismo, nos encontramos inmersos o dentro de un fluido que es el aire, la atmósfera. Y tenemos encima kilómetros de aire. Claro, el aire tiene muy poca densidad, tiene una densidad bastante baja, pues ahora mismo no me la sé, pero es de pocos gramos por cada metro cúbico, o sea, es una densidad bastante bajita. Pero claro, tenemos kilómetros de aire encima. Eso significa que realmente, por cada unidad de superficie, el peso de esa columna de aire está ejerciendo una presión, que es lo que llamamos la presión atmosférica, ¿vale? Efectos o manifestaciones de esa presión atmosférica las vemos a diario, las ventosas. Cuando cogemos algo y le pegamos un chupetón a la ventosa y lo ponemos en un cristal, ¿por qué eso se queda pegado? Porque al expulsar el aire de dentro y estar muy bien sellado, no permitir la entrada de aire por los bordes, si yo quiero separar esa ventosa, tengo que vencer la presión atmosférica. Y la presión atmosférica es más de la que pensamos, son kilómetros de aire lo que tengo encima. Entonces, ¿cómo levanto una ventosa cuando no puedo tirar? Si la ventosa es muy grande, ojo, que levantarla cuesta. Levanto un pelín la pestaña por el borde y dejo que entre aire. Entonces, al igualarse las presiones, inmediatamente quito la ventosa sin ningún problema. Ahora, si la ventosa está bien selladita, ojito que cuesta, ¿vale? O, por ejemplo, cuando bebemos una horchata o un refresco, lo que sea, con una pajita. Introducimos la pajita en el líquido y la pajita se llena de líquido hasta la altura del líquido que hay en el vaso. Cuando yo chupo de la pajita, lo que hago es eliminar el aire. Estoy haciendo vacío. Entonces, la presión del aire, la presión atmosférica, empuja todo el líquido y hace que suba por la pajita. Cuando la pajita está abierta, la presión fuera y dentro de la pajita es la misma, con lo cual me estoy empujando con la misma fuerza. No sube. Ahora, si yo succiono, entonces sí que sube. ¿Vale? Perdón, esto no sé si lo habéis hecho alguna vez. Si lo queréis probar en casa, probarlo, pero encima del fregadero. Si lo queréis probar, lo probáis, pero encima del fregadero, por favor, porque si no, os van a echar una bronca. ¿Vale? Pero funciona. Efectivamente, yo lo he hecho también y funciona. Coges un vaso, lo llenas bastante lleno de agua, no hace falta que esté hasta el borde, pero lo más lleno de agua posible. Pones un papel, le das la vuelta, bien plano, con cuidado de que no se deforme el papel, quitas la mano y el papel no cae. Porque si yo tengo esa altura de la columna de agua, la presión que ejerce la altura de la columna de agua es menor que la presión que ejerce toda la columna de aire que tenemos encima, la atmósfera, sobre la cara inferior del papel. Entonces, si la presión de abajo es menor que la presión arriba, el papel se mantiene pegado. Y una vez entra un poco de aire, ya la presión de arriba. Claro, en el momento en que entra un poco de aire se igualan las presiones. Y entonces ya el peso de la columna de agua hace que el papel se caiga. Por eso tiene que estar bien selladito y hacerlo encima del fregadero, por favor, porque si no la liamos. ¿Vale? ¿Cómo se midió la presión atmosférica? Bueno, pues... ¿Cómo se midió la presión atmosférica? Bueno, pues fue el famoso Torricelli que hizo el siguiente experimento. Vamos a ver el experimento de Torricelli. No sé si es con una C o con dos Cs, pero lo voy a averiguar. Torricelli, con dos Ls. ¿Ves? Tenía aquí una falta de ortografía tremenda, por Dios, he puesto solo una L. Vale, experimento de Torricelli. ¿Qué es lo que hizo este tiparraco? Tratando de demostrar... Torricelli.
tratando de demostrar la existencia y el efecto de la presión atmosférica, cogió e hizo lo siguiente. Un recipiente lleno de mercurio. El recipiente estaba lleno de mercurio. Cogió un tubo de vidrio cerrado por un extremo, lo llenó de mercurio, ¿vale?, y lo sumergió por el extremo abierto dentro de este baño de mercurio también. Es decir, cogió un tubo cerrado por un extremo, lo llenó de mercurio también, lo llenó de mercurio, bueno, azul, vale, todo esto es mercurio. Llenó el tubo de mercurio, un tubo de 1 metro, con una sección de 1 centímetro cuadrado, ¿vale? La sección del tubo un centímetro cuadrado, ¿que cuántos metros cuadrados son? Casi. Vale, 1 centímetro son 10 a la menos 2 metros, pero como es cuadrado, 10 a la menos 4. Vale, 10 a la menos 4 metros cuadrados. Lo llenó de mercurio, estaba lleno de mercurio, puso el dedo, lo invirtió, lo sumergió en el mercurio y soltó. Y observó que originalmente el tubo tenía, pues yo creo que tenía una longitud de 1 metro, una cosa así, y una vez que estaba sumergido en el mercurio, esto está lleno de mercurio, ¿vale? Y el mercurio bajaba hasta que la altura desde el extremo del tubo, desde la parte alta del nivel de mercurio hasta la parte del nivel de mercurio en el recipiente era exactamente de 76 centímetros. 76 centímetros. Y entonces dijo, ¿por qué se mantiene ese tubo ahí? Bueno, pues se mantiene porque la presión, de acuerdo con el principio fundamental de la hidrostática, la presión aquí es igual que la presión aquí. La presión ahí es igual que la presión aquí. La presión aquí es la presión ejercida por el peso del aire, es decir, la presión atmosférica. Si esto es A y esto es B, la presión en A es igual a la presión atmosférica. Y la presión en B, como aquí el tubo está cerrado, aquí hay vacío y aquí ya no hay aire porque el tubo estaba lleno de mercurio. Y cuando he sumergido, ha bajado el mercurio. Bueno, pues aquí la presión que hay es la presión que ejerce la columna de mercurio. Presión de la columna de mercurio. La densidad del mercurio, creo que era 13,6, pero lo voy a buscar para tenerla como precisión. Densidad del mercurio. Aquí tengo yo una tabla periódica estupenda. ¿Dónde está la tabla periódica? ¿Está? Ahí que no la veía. Densidad del mercurio. Informaciones básicas. 13,55 gramos por centímetro cúbico. Normalmente tomamos 13,6, pero bueno. Densidad del mercurio igual a 13,55 gramos por centímetro cúbico. ¿Vale? Y la altura son 76 centímetros. Entonces, ¿cuál es la presión de la columna de mercurio? La presión en B sería densidad del mercurio por G por altura del mercurio. Si quiero tenerlo esto en unidades del sistema internacional, ¿vale? Si quiero tenerlo en unidades del sistema internacional,
tendré que tener todos los datos en unidades del sistema internacional. Entonces, densidad del mercurio son 13,55 gramos por centímetro cúbico. ¿Cuánto es eso en kilogramos por metro cúbico? ¿Pero cuánto? Cambios de unidades, que no los manejáis bien. Kilogramo, gramo. 1 kilogramo, 1000 gramos. Y de esta manera, el gramo con el gramo se me va. Y ahora tengo que pasar de centímetro cúbico arriba a metro cúbico abajo. ¿Cuál de los dos es el más grande? ¿El metro cúbico o el centímetro cúbico? Vale, pues entonces pongo el 1 aquí. ¿Y aquí qué tengo que poner? 10 elevado a 6. Porque son 100 por 100 por 100. Vale, aquí tengo que poner 10 elevado a 2, pero como es cúbico, elevado a 3. 10 elevado a 6, con lo cual 10 elevado a 6 dividido por 1000 es 10 elevado a 3, 13,55 por 10 elevado a 3, 13.550 kilogramos metro cúbico. ¿Vale? Entonces esto sería 13.550. G, vamos a tomar 9,81 para que sea más preciso. 9,81 y la altura 0,76 en metros. Esto está en kilogramos, esto está en metros partido por segundo al cuadrado y esto está en metros. Vale. Kilogramos partido por metro cúbico. Había algo que no me cuadraba. Vale. Estos son 0,76 metros partido por segundo al cuadrado, metro cúbico. Si hacéis esto, pues os sale 13.550 por 9,81 por 0,76, sale 101.023,38. 101.023,38. Y esto serían pascales, unidad de presión. Como tengo todo en unidades del sistema internacional, me sale el resultado en unidades del sistema internacional. Vale. Realmente, si trabajamos con datos más precisos, fíjate que he puesto 13.550. Realmente, el valor de esto son 101.300 pascales. Este es el valor que se toma como real de la presión atmosférica cuando Torricelli hizo su experimento. Cuando Torricelli hizo su experimento, esa era la presión, porque depende de si hacía buen tiempo, si hacía mal tiempo, de dónde lo hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando lo hizo, esa era la presión. Entonces, a este valor de la presión atmosférica en el momento en el que Torricelli hizo su experimento, a esto se lo llama una atmósfera. Que es una unidad de presión con la que se trabaja bastante, sobre todo en química cuando se trabaja con gases y tal, se suele trabajar mucho con esta unidad de presión, con la atmósfera, no con los pascales. Los pascales son bastante incómodos porque es una unidad muy pequeñita. Sin embargo, la atmósfera, fíjate, 101.300 son una atmósfera de presión. ¿Vale? Y es, en teoría, o es lo que llamaríamos la presión atmosférica a nivel del mar. Porque, claro, si yo en vez de estar en el mar estoy en lo alto del Everest, pues tengo ni más ni menos que 8 kilómetros de aire menos encima. ¿Tú quieres escalar el Everest, profe? Dime. Si quieres escalar el Everest. No tengo mucho interés, la verdad. No sé, me apetece más hacer otras cosas, pero bueno. Además, últimamente hay unos atascos tremendos en la subida del Everest. ¿Unos? Atascos.
¿De gente? Mucha gente quiere ir a Tenía pensado Y además son unos guarros tremendos, porque tú sabes la de mierda que han dejado en los campamentos bases y todo en el Everest. Espectacular. Pero por el capital Para subir al Everest tienes que, pues son 8.000 y pico, 8.873 metros de altura. Teniendo en cuenta la presión que hay, el contenido de oxígeno que hay en el aire hace que sin oxígeno sea casi imposible subir. Tienes que ir con botellas de oxígeno, se llaman botellas, no me acuerdo. Pero bueno, es extraordinariamente difícil, hay que aclimatarse a la altitud. Y por eso lo hacen por etapas. Primero un campamento, luego establecen otro campamento a una altura mayor y tal, y ya el último campamento no sé a qué altitud está. Pero como además, claro, cada kilogramo de más que llevas, pues un montón. Y bajar, etcétera, etcétera, pues unos guarros, dejan una cantidad de residuos tremenda. Cada expedición que va, aquello es tremendo. Y últimamente hay unos atascos, pero que parece el metro de Madrid, la subida al Everest, te lo juro. Si ha sido noticia, los atascos del Everest. Pues buscarlo en internet, atascos en el Everest, veréis las fotos porque son espectaculares. Bueno, pues esto es lo que hizo el señor Torricelli. Se le ocurrió la feliz idea de hacer este experimento con mercurio. Imagino que lo repetiría varias veces, que no lo haría solo una, ¿no? Evidentemente. Y al final llegó a la conclusión esta, que en la columna de aire que tenemos encima ejerce sobre nosotros una presión equivalente a 101.300 pascales. Y a esta cantidad, pues lo llamaron una atmósfera. De hecho, es una unidad de presión muy utilizada. En química se utiliza muchísimo. Mira, ha hecho 13.600, 0,76 y 9,8. Vale. Pues el redondeo de la densidad es lo que cambia la diferencia. Pero bueno, 101.300 pascales. Y esto se lo llama una atmósfera. ¿Vale? Esto es un poco ya teórico, pero bueno. El instrumento que se utiliza para medir la presión se llama, bueno, si mido, lo que quiero es medir la presión genérica, el instrumento se llama manómetro, ¿vale? Pero sirve para medir presión de un líquido, presión de un gas en una botella, presión de lo que sea, manómetro. Si lo que utilizo o lo que quiero es medir la presión atmosférica, es un manómetro también porque mide presión, pero en este caso se llama barómetro. ¿Vale? El barómetro es un elemento de predicción del clima bastante potente porque ya sabéis que en la Tierra, pues dependiendo un poco de cómo estén las corrientes de aire, el efecto del aire caliente, el calor del sol, etcétera, 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 pues tendremos presiones atmosféricas altas o bajas. Presiones atmosféricas son anticiclones, que normalmente altas, perdón, son anticiclones, que normalmente o predisponen o aparentemente traen buen tiempo. Presiones atmosféricas bajas, que son las borrascas, pues traen mal tiempo. En los mapas del tiempo se dibujan las regiones o los puntos a igual presión, se dibujan con unas líneas, ¿vale? Que se llaman isobaras. ¿Vale? Iso igual, vara, presión, isobaras. Cuando en el mapa del tiempo las isobaras están muy separadas entre sí, eso significa que hay un gradiente de presión muy bajo, es decir, la disminución o el aumento de presión es muy progresivo, muy suave, muy suave, muy suave. Es el equivalente a las curvas de nivel en un mapa. Cuando en un mapa las curvas de nivel están muy separadas, eso significa que la pendiente es muy baja. Porque imaginaos que yo tengo una curva de nivel a 1 metro y otra curva de nivel a 3 metros. Si están muy juntitas, significa que he pasado de 1 metro a 3 metros en muy poca distancia. Si están muy separadas, he pasado de 1 metro a 3 metros, pero de forma progresiva. Entonces, hay un gradiente, hay una pendiente menor. Bueno, pues eso, en los mapas del tiempo, se traduce en viento. Cuando las isobaras están muy juntas, hay cambios muy bruscos de presión en muy poca distancia y eso se traduce en vientos fuertes. Hace mucho aire. Cuando las isobaras están muy separadas, eso se traduce en diferencias de presión más suaves y los vientos son más flojos. Entonces, cuando veáis en los mapas del tiempo, estos que ponen las curvas, esos son las isobaras, si las veis muy juntitas, agarraos los machos que va a hacer mucho aire. Que las veis muy separaditas, aquí hace poco aire. Bueno,
Los manómetros se basan en las propiedades, alguna propiedad relacionada con la presión. Existen manómetros de rama cerrada. Aquí tengo que se miden, en muchos casos se trata de medir la altura que alcanza un líquido manométrico. Puede ser mercurio, puede ser agua. Si la presión es muy baja se utiliza agua, puede ser cualquier líquido. El mercurio cada vez se utiliza menos por el tema de la peligrosidad y la toxicidad del mercurio. Puede ser con el extremo cerrado, ¿vale? Entonces, la presión aquí es igual a la presión aquí, ¿vale? A la presión aquí, porque este punto y este punto tienen que estar a la misma presión y a partir de esta altura, pues mido directamente la presión. Normalmente, ¿qué tienen? Una escala graduada. Una escala graduada que me puede dar directamente la presión. O pueden ser manómetros de rama abierta, ¿vale? Donde, al estar abierto, puedo medir presiones positivas, negativas. Además, cuando la presión aquí y la presión atmosférica son iguales, la altura es la misma. Si la presión en el interior de la botella del gas es menor que la presión atmosférica, entonces resulta que tendré aquí más presión y la diferencia de presión será negativa. Y si la presión en la botella es mayor que la presión atmosférica, la altura del líquido en esta rama será mayor que la altura del líquido aquí. Esos son manómetros, bueno. Y, bueno, existen otro tipo de manómetros que se basan en transformar pues un fuelle con una membrana, bueno, un fuelle, son de membrana más bien. Una membrana está unida a un dial, a una aguja, entonces si la presión del aire aprieta la membrana, esto hace que suba y hace que la aguja gire. Y entonces te marca la presión. Si la presión baja la membrana, es menor, la membrana está más baja, entonces la aguja gira en sentido contrario. Dependiendo de lo que yo quiera medir, pues tendré manómetros para medir la presión atmosférica, pues son muy precisos, pero no miden presiones muy altas. En equipos de buceo siempre llevas ahí un manómetro, un relojito, que te mide hasta 200 atmósferas, que es la presión que llevas dentro de la botella. Bueno, total. Como se estaba diciendo, ¿qué diferencia hay como nosotros estamos dentro de un fluido, en este caso que es el aire? Pues lógicamente a distinta altura la presión será diferente. Por eso, por ejemplo, cuando volamos en avión, ¿qué os pasa en los oídos? Realmente no es que se tapone. Los oídos no se taponan, no se te pone un tapón. Al ascender en un avión, la presión atmosférica evidentemente desciende, la cabina del avión está presurizada, pero está presurizada a una presión equivalente, creo que son a 3.000 metros de altitud, una cosa así. Y a esa presión todavía se puede estar razonablemente bien. Entonces, claro, tú vienes aquí, por ejemplo, Madrid estará a una altitud sobre unos 500, 600 metros sobre el nivel del mar. Cuando tú te subes en el avión, tú estás a esa presión y la cabina del avión está a presión. Cierran la cabina del avión, el avión empieza a ascender y la presión empieza a descender. Se presuriza la cabina, pero la presión equivale a 3.000 metros de altitud. Pero eso pasa también cuando estamos bajo el agua. Sí, lo que pasa es que bajo el agua más intenso todavía. ¿Vale? Empezamos a ascender y la presión empieza a descender. ¿Y entonces qué ocurre? Sabemos que nosotros tenemos, la presión afecta sobre todo a los espacios huecos del cuerpo. Pulmones, senos, nariz, oídos, ¿vale? Toda la cavidad buconasal está conectada con los oídos por las trompas de Eustaquio, ¿vale? Entonces, si la presión fuera, nosotros tenemos los tímpanos, que es una membrana, si la presión fuera es menor que la presión dentro, está respirando, las trompas de Falopio, pues, digo, las trompas de Falopio, las trompas de Eustaquio. No, hay gente que las tiene muy cerradas, gente que las tiene más abiertas. Bueno, pues si están abiertas, las presiones se igualan rápidamente y no te resulta molesto, pero es muy común que estén cerradas. Entonces, la presión dentro es mayor que la presión fuera y los tímpanos hacen así. Creo que dices, es que se me ha taponado el oído. No, está haciendo así el tímpano. Cuando haces el gesto de tragar saliva o mueves la mandíbula, las trompas se abren. Entonces se igualan las presiones fuera y dentro y los tímpanos hacen pop y se ponen en su sitio. Y ese es el pop que oís, es el tímpano que está así curvado hacia afuera y duele y hace pop y se pone en su sitio. Cuando el avión baja, el efecto es el contrario, o cuando buceas el efecto es el contrario. La presión fuera es mayor que la presión dentro
y los tímpanos se curvan hacia adentro y duele. Si tragas igual, se pone. Si tragas puede ayudar, porque lo que hace es, al abrir la trompa, hacer que las presiones se igualen. También ayuda, pero también funciona lo que se llama la maniobra de Valsalva. Pinzas la nariz y soplas. Y entonces lo que estás haciendo es meter presión dentro. Y si el tímpano está así, hace así. Y se destapona. Cuando estás buceando, el efecto es mayor todavía. Porque para que haya una diferencia de una atmósfera de presión en el aire, tienes que irte prácticamente al espacio. O sea, porque en el espacio, en la última capa de la atmósfera, la presión es 0. Y aquí en la superficie es una atmósfera. Ahí en medio nos estamos moviendo con diferencias de presión de una atmósfera. En el agua del mar, 10 metros ya son una atmósfera. 20 metros son 2. 30 metros son 3 atmósferas. Con lo cual, cuando tú estás buceando, entra agua en los conductos auditivos, porque entra, y empuja los tímpanos. Y duele. A medio metro de profundidad ya tienes una diferencia de presión, o un metro de profundidad, una diferencia de presión incluso más alta que la que tienes en un avión. Y entonces el tímpano se curva hacia adentro. Si tienes las trompas así de gordas, pues haces así un poco y enseguida se pone en su sitio y ya está. Si no, tienes que hacer pinzar la nariz y soplar. Eso los buceadores lo saben y conforme van bajando, van soplando. No sé si lo habréis visto en algunas películas, fijaos en algunas películas que se ven, tal, que van pinzando la nariz y soplando, soplando, soplando. Si lo haces bien, yo he bajado a 45 metros de profundidad y los oídos ni te enteras. Que también he visto que a la hora de subir cuando estás buceando como que vas mucho más despacio que cuando sube. Sí. Sí, bueno, pero eso es por otro problema. ¿No es por la presión? Por la presión, pero porque el nitrógeno se disuelve en la sangre. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú abres una botella de golpe? Se forman burbujas. Si tú subes demasiado deprisa, ese nitrógeno que se te ha disuelto en la sangre puede formar burbujas. Y si una burbuja se te queda en un capilar del cerebro, te da un ictus. Si se te queda en un capilar del corazón, te da un infarto. Si se te queda en un capilar de los pulmones, te da una embolia. O sea que... Entonces, subir despacio para eliminar el nitrógeno a través de la respiración. Bueno, la diferencia de altitud dentro de la atmósfera, entonces, supone una diferencia de presión. Esta diferencia de presión, ¿vale? Teniendo en cuenta la densidad del aire, fijaos aquí en el caso de la Torre Eiffel, os pone aquí como ejemplo. ¿Veis la Torre Eiffel, vale? La parte baja de la Torre Eiffel está a una altura sobre el nivel del mar, A, la que sea. La parte alta de la Torre Eiffel está a una altura sobre el nivel del mar, B, mayor, evidentemente. ¿Cuál es la densidad o cuál es la presión aquí y cuál es la presión aquí? La presión aquí será densidad del aire por G por altura de la columna de aire. La presión aquí será densidad del aire por por G por altura de la columna de aire. Ojo, la altura es la altura de aquí hacia arriba y de aquí hacia arriba. Pero como lo que quiero es la la diferencia de presión, más que la presión en sí, la diferencia de presión, lo que me interesa, entonces, diferencia de presión sería presión en A menos presión en B. Lógicamente, la presión en A es mayor que la presión en B. Será presión en A, densidad del aire, altura de A, pero ojo, esta altura de A no es esta, es la altura de aquí para arriba. La altura de la columna de aire en B sería la altura desde aquí hacia arriba, ¿vale? Como G, suponemos que la densidad del aire es constante, que no es cierto. Pero bueno, suponemos que la densidad del aire para alturas, diferencias de alturas muy grandes es constante, puedo sacar factor común, densidad del aire por G, y altura de A menos altura de B. Y esto sí, como es diferencia de altura, corresponde con la diferencia de altura de B menos altura de A. ¿Vale? Que es la altura del propio edificio, en este caso, la altura de la Torre Eiffel. Pero esta altura, cuando dice altura de A, no es esta. Aquí el dibujo os puede dar lugar a error. Es la altura desde aquí hacia arriba hasta la última capa de la atmósfera. La altura de B es la altura desde aquí hasta arriba hasta la última capa de la atmósfera.
Profundidad sería lo correcto, o altura de la columna de aire. ¿Vale? ¿En qué caso la altura es mayor? En A. A tiene más aire encima que B. Entonces, altura en A menos altura en B, este número es positivo. Por eso la presión en A es mayor que la presión en B. ¿Vale? Bueno, esto me podría permitir, pues en un momento dado, si tengo un manómetro lo suficientemente preciso, medir la altura de un edificio, midiendo la diferencia de presión entre la parte baja y la parte alta. Pero vamos, me parece a mí una aplicación bastante... Bueno, vamos a dejar de grabar.